Muy buenos días, queridos amigos que nos sintonizan. Este es tu programa Vida Sana. Y estamos en continuación, estamos con un tema muy interesante, el poder en el nombre de Jesús. Y estamos en el Nuevo Testamento, así es que ve conmigo a Hechos capítulo 3. Estamos examinando uno de los primeros milagros que se hacen después de Pentecostés. Y sabes, cuando llegó el Espíritu Santo en ese glorioso día de Pentecostés, Pedro tuvo oportunidad de dar una predicación magistral. Ese yo creo que fue el primer milagro, ¿verdad? Porque dice que siempre lo reconocían como hombres sin letras, sin educación, pero el Espíritu Santo los capacitó sobrenaturalmente y Pedro pudo dar un preciosísimo mensaje después de Pentecostés. Tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Y ahora Pedro y Juan están yendo al templo, ahí sanan a un hombre cojo de nacimiento, ya lo vimos, y ahora Pedro tiene esta segunda oportunidad de dar una predicación magistral, también más cortita. La primera es larga, tú la puedes leer, es extensa. Sí, y acá ahorita vamos a ver cuántos se convirtieron con esta segunda predicación. En la primera fueron 3,000, vamos a ver en esta segunda. Pero lo que te quiero decir es que comienza esto a tomar forma y comienzan a hacerse los milagros. Este primer milagro le abre a Pedro la oportunidad de predicar ahí en el templo, en el pórtico de Salomón. Y sabes, Dios respalda poderosamente esta predicación con muchas conversiones. Ahorita lo vamos a ver, pero primero vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver otro pasaje más, otra parte más que nos da a entender el poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5, versos 11 hasta el 15. Dice así: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está una promesa impactante para ti y para mí el día de hoy. Claro, con algunas condiciones, pero yo sé que tú tienes esas condiciones y que yo tengo también esas condiciones. ¿Quieres que en tu vida haya milagros, haya manifestación del poder de Dios? Bueno, pues aquí está la manera. Primera de Juan nos está diciendo, el nombre de Jesucristo es la clave. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El nombre del Hijo de Dios es dado para que tú sepas y yo sepa que tenemos vida eterna en Él, y para que sepamos también que este nombre poderoso es el que nos da la confianza de que si pedimos algo, lo que sea, conforme a la voluntad de Dios, no para gastar en nuestras cosas egoístas, Él nos lo concede. Dice, Él nos oye, y aparte de que nos oye, nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Y sabes, los apóstoles sabían esto. Por eso es que Pedro está llevando a cabo este trabajo, iniciando inmediatamente de predicación poderosa, respaldada con un milagro que acababan de hacer allí en el templo de la Hermosa. Vamos a volver a Hechos 3. Ve conmigo a Hechos 3. Pedro les está diciendo que se arrepientan, verso 19, que se conviertan para que sean borrados todos sus pecados y para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de gloria.
de la presencia del Señor. Dice, y que Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Verso 21. A quien es cierto y que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Pedro tenía muy claro que Jesús iba a regresar, pero ¿cuándo? Cuando se cumpliera el plan de Dios, cuando todas las cosas estuvieran restauradas y completas, entonces Jesús regresaría, volvería. Dice, verso 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Esto tú lo puedes leer en Deuteronomio 18, 15 al 16. Ahí Moisés está anunciando que vendría alguien, otro profeta muy poderoso, más que Moisés, y dice, a él oiréis. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así lo dice Moisés en Deuteronomio 18, 19. Y todos los profetas, dice Pedro, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días en los que tú y yo estamos viviendo, les dice Pedro. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que más claro no se puede. La predicación de Pedro está llevando a la gente a que recuerden todo lo que Dios ha estado hablando a través de Moisés, a través de los profetas, a través de todos, y concordando en que Dios había prometido que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y verso 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí termina la predicación de Pedro de ese día. Como te puedes dar cuenta, es mucho más cortita que la primera que llevó a cabo en Hechos capítulo 2. Pero esta predicación yo la veo como muy concentrada, como muy resumida. Y en pocas palabras les está dando la clave, les está dando todo el porqué del milagro, quién hizo el milagro, qué quiere Dios, qué espera Dios. Y bueno, ahorita vamos a ver qué sucedió con esta predicación de Pedro. Aquí termina y vamos a entrar al capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, sobre Pedro y Juan, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Me detengo aquí un poco. ¿Qué resultado hubo de esta predicación poderosa de Pedro y del milagro que habían hecho en aquel hombre? Pues que inmediatamente alguien fue y les dijo a los sacerdotes, a los saduceos y a la guardia del templo, y fueron luego a llevarles la noticia y les dijeron, ¿sabes qué? Ha habido un milagro en el templo y están dos hombres, Pedro y Juan, que eran discípulos de Jesús, predicando, y ellos fueron los que sanaron al hombre, y todo el mundo está escuchándolos, y ahí ya se hizo algo que no nos conviene. Entonces dice, porque fueron resentidos, ya iban predispuestos de que Pedro y Juan estuvieran predicando y enseñándole al pueblo principalmente que Jesús había resucitado de los muertos. No querían que esto se extendiera, no querían que la buena noticia volara y se extendiera a todo mundo. Y dice que les echaron mano, es decir,
los apresaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero vamos a ver qué nos dice el verso 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra que Pedro predicó, creyeron. Les cayó convicción del Espíritu Santo y creyeron, y el número de aquellos varones era como de 5,000. Nos decía Omar, en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Bueno, pues aquí se convirtieron 5,000 personas. Una maravilla. Esto era exponencial, esto se iba multiplicando, ya nada los iba a parar. ¿Sabes? Habían recibido el poder, el bautismo del Espíritu Santo, y ya nada los iba a parar de cumplir la gran comisión que Jesús les había encomendado. Entonces vamos al verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fíjate lo que ocasionó esta predicación de Pedro, este milagro del hombre y la conversión de más de 5,000 personas. Dijeron, oye, esto está creciendo, esto está muy grande, no, hay que hacer algo. Y se juntaron todos estos que te acabo de mencionar, todos, y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron, estoy en el verso 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No, pues la pregunta estuvo maravillosa, ¿verdad? Para que Pedro les pudiera decir lo que tenía que decirles en el precioso nombre de Jesús. Pero me gusta mucho aquí, los ponen en medio, los están rodeando todos estos escribas, saduceos, sacerdotes, el sumo sacerdote, fariseos, todos los del Sanedrín. intimidante. Los principales líderes religiosos los están cuestionando y los tienen a Pedro y Juan en medio de todos ellos, así te lo dice aquí. Y los están intimidando y les hacen una pregunta, ¿con qué potestad, con qué poder, con qué derecho o en qué nombre hacen ustedes esto? Muy enojados. Y ve conmigo al verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo así, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está ahora en vuestra presencia sano, totalmente sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí me detengo un poco. Aquí Pedro les está dando tremenda información, demasiada información. Yo creo que ellos no podían digerir todo lo que había sucedido. Estaba ahí presente el hombre, aquel mendigo al cual ellos habían sanado. Ahí estaba, ahí lo tenían también. Y sabes, ahí estaba el testimonio. ¿Qué puedes hacer contra un testimonio? Nada. Porque es innegable lo que Dios hace. Las bendiciones, los milagros de Dios son un testimonio mejor que 100,000 palabras. Y sabes, ahí estaba él. Dice, aquí está este hombre en vuestra presencia, sano totalmente. Ustedes lo pueden constatar. Aquí hay muchos que lo conocían y que sabían que estuvo enfermo desde que nació. Bueno, y ustedes me preguntan que en qué nombre se ha hecho esto.
Pues en el nombre más poderoso de todo el universo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, pensaron matarlo, pensaron callarlo, pero Dios le resucitó de los muertos, y por este hombre es que este hombre que está aquí ha sido sanado. Así es que Jesús, que fue la piedra reprobada por ustedes, resulta que ahora es la piedra angular, la principal piedra del ángulo de todo el edificio. Y luego dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Tómalo muy en cuenta, mi amigo y mi amiga que me escuchas. No hay otro nombre bajo el cielo que nos haya sido dado, sino el nombre de Jesucristo, en el cual podemos ser salvos y podemos tener milagros abiertos siempre. Así es que te quiero dejar con esto. Esto es palabra poderosa de Dios. Tómala para ti mismo, toma lo que te estamos dando. Es para que lo extiendas, es para que lo vivas y para que constates en ti mismo lo que Dios quiere hacer. Dios te bendiga. Al hablar de Jesús, el Espíritu Santo usa este nombre para moverse de una manera impresionante y sobrenatural. Y Él usa las palabras y el corazón de la gente y su creencia para hacer más fuerte el mensaje. Y esto es maravilloso. Amén, así es. Y Betty, si queremos sanar y resolver el problema de la preocupación, tenemos que ir a la raíz de donde nació la preocupación. Así es. Ayer vi una película que se llama 90 minutos en el cielo y la están dando en Netflix. Y esta película es la historia de un pastor que choca, queda muerto durante 90 minutos, va otro pastor, ora por él y regresa, pero los daños del accidente lo van a tener un año y más en invalidez y en operaciones y en tratamiento. Y durante la película, que es el testimonio real de esta persona, él le reclama a Dios y continuamente le está diciendo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y la pregunta después nos damos cuenta que es, ¿por qué no me dejaste en el cielo? ¿Por qué me volviste a regresar a la tierra para vivir todo este proceso de dolor en la restauración de mi cuerpo? Y llega David, otro pastor, el mejor amigo de este pastor, ¿verdad? Y David le hace una pregunta, como aproximadamente al año de su recuperación. Le dice, ¿qué te enseñó Dios en este accidente y qué te ha estado hablando que tú no has querido decir? Y yo siempre hago una pregunta a todos los creyentes que vienen conmigo en consulta por enfermedad o por una situación de consejería o algo, y es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Y qué sabes tú que te quiere revelar que no has querido hacerle frente? Y entonces el pastor le dice, es que fui al cielo, estuve en el paraíso. Y imagínate si regreso y le digo a la gente que fui al cielo y estuve en el paraíso, van a decir que estoy loco. Esto es algo personal. Y su amigo le dice, no, a mí me interesa no solamente predicar por fe, sino que tener el testimonio de alguien que fue y que me está diciendo que hay vida después de la muerte y que el paraíso sí existe. Vamos a hacer un compromiso, le dice. Se lo vas a decir a la persona que llegue en este momento.
Y como ella reaccione, va a ser el resultado de por qué Dios te dio esta experiencia. Y en eso va entrando la esposa del pastor y le dice, ahí está tu primer prueba. Y entonces él se prepara, le habla a su esposa y le dice, siéntate, quiero platicarte algo que me pasó. Y entonces él le relata que fue al paraíso, lo que vivió en el paraíso, a las personas que saludó en el paraíso, cómo fue su experiencia en que para la dimensión de tiempo de este mundo fueron 90 minutos, pero para él fue otra dimensión de tiempo. Y la esposa se le queda viendo y le empieza a hacer preguntas y le dice, ¿no te burlas? No, ¿me crees? Sí, quiero saber más. Y entonces la esposa le dice, ¿a quién más se lo has platicado? Dice, a David, a mi mejor amigo. ¿No te molesta? No, me dice, es que ahora te entiendo todo lo que has pasado en este año que no me has dicho. Y eso me pone en armonía contigo. Y la película termina de este hombre predicando en Luisiana, hablando de su testimonio y de todo lo que Dios le ha enseñado en este tiempo. Y mi amigo, mi amiga, la preocupación nació cuando nosotros salimos del Edén. Cuando Adán fue expulsado del Edén y entró en este mundo de sobrevivencia, bajo maldición, donde ahora tenía que trabajar y sudar para ganar el sustento diario, y que se estableció el ciclo de muerte y que todos los seres humanos, todos los seres vivos en esta creación íbamos en un tiempo a morir, se estableció la preocupación porque ahora tenemos mucho miedo a morir. Ahora sufrimos de un problema que se llama miedo y ese miedo se traduce en intranquilidad, ansiedad, afán, porque empezamos a ver que este mundo es un mundo que tiene un sentido muy diferente al mundo original. Y precisamente quiero leer algo que escribí para preparar este mensaje. La preocupación nació cuando Adán y Eva salieron del Edén a la tierra bajo maldición. La preocupación es una lucha sobre cómo vamos a salir adelante y a sobrevivir. La preocupación radica en el hecho de que contiene una distorsión de la percepción. Vemos desde que fuimos hechos humanos que hay un mundo que no tiene un significado real, sino que el significado de este mundo es conforme la gente lo percibe y lo ve, y que la manera en que Betty ve el mundo, la manera en que mis amigos ven al mundo, la manera en que mis padres y mis hijos, nietos, están percibiendo al mundo, es diferente y cada quien está construyendo un mundo diferente. Y mientras unos ven un mundo de peligro, donde cualquier insecto, cualquier enfermedad, cualquier gravedad de pandemia puede destruirnos, ya está creando una gran preocupación. Y ahorita tú lo entiendes porque estamos viviendo épocas de mucho miedo a la muerte, de mucho miedo a enfermarnos, y siempre la preocupación te lleva a luchar contra lo que temes. Por ejemplo, ahorita el mundo afanadamente está buscando la vacuna que lo proteja del COVID o del SARS. Y está en un afán tremendo y quieren a fuerza tratar de protegernos usando medios que tienen algo de verdad, pero no es la solución al problema. Y
como quiera mucha gente está falleciendo. ¿Y qué es lo que está pasando en la gente que está falleciendo? La falta de fe, el sentimiento de vulnerabilidad, el creer que el mundo es hostil, que el mundo es violento, que es un mundo sin significado, porque la muerte produce un estado de frustración, aún en los hijos de Dios, en todos los cristianos. La muerte trunca vidas y a veces decimos, ¿y vale la pena vivir? ¿Y vale la pena estar luchando en este mundo? Entonces nosotros vemos que este mundo puede ser un mundo hostil, puede ser un mundo lleno de violencia, puede ser un mundo muy inseguro donde continuamente tenemos que estar en guerra y en lucha con todo lo que nos rodea. En otras palabras, estamos viendo un mundo sin significado espiritual de trascendencia. Entonces, ¿cómo sobrevivir a este mundo? Y el único que nos da las palabras para sobrevivir a este mundo es Dios. Dios quiere que nosotros cambiemos el concepto de trascendencia de este mundo. Mucha gente tiene un concepto negativo del mundo y dicen, el mundo es un lugar malo. Bueno, si el mundo es un lugar malo, para otros también el mundo es un lugar bueno. Pero bueno y malo llega en un momento en que hay conflicto. Este es un mundo seguro, pero también para otras personas este es un mundo inseguro. Entonces nosotros nos damos cuenta que el significado que nosotros le demos al mundo va a influir en nuestra respuesta orgánica y emocional del mundo. Entonces la palabra de Dios dice en Proverbios que conforme los pensamientos que nosotros formemos del mundo, son los pensamientos que van a formar el mundo que nos rodea. En otras palabras, hay una frase de un filósofo religioso llamado Buda, y esta frase que yo en un tiempo estuve usando mucho es: nuestros pensamientos están construyendo o formando el mundo que nos rodea. Si queremos cambiar el mundo que nos rodea, de acuerdo a esta frase, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Entonces, lo que Dios quiere en nosotros es que cambiemos el mundo sin significado, que nos aterra, que nos asusta, que nos pone en una situación de lucha y conflicto. Nuestros pensamientos espirituales y de fe en Dios ahora construyan un mundo donde hay significado y propósito. Le dice el pastor que quedó a cargo mientras este pastor estaba convaleciente, le dice: como cristiano has respondido muy mal en tu enfermedad y en tu tiempo de limitación. Y lo que tú enseñaste, tú no lo estás aplicando en tu vida. Tú no quieres que los demás se preocupen, pero tú sí te preocupabas por ellos cuando estaban enfermos. Tú no quieres que los demás vengan a verte, pero tú ibas a ver a los que estaban mal. Esto significa que tú has fallado, que tú has tomado un concepto equivocado de tu enfermedad. Así que te voy a pedir algo. Cambia tu manera de pensar y dale a la gente la oportunidad de que te atienda y te diga que te ama y te quiere y se preocupe por ti. Hazlo. Y le habla con una autoridad y con un regaño, pero fuerte. Y este pastor entiende, aplica el principio y todo cambia. Y al final termina diciendo: gracias a este accidente aprendí a vivir el propósito por el cual yo vine a este mundo. Entonces las preocupaciones, las tragedias, las situaciones cuando enfrentamos este mundo
que fuera de Dios no tiene significado y es de afán y de un tiempo de vida y después, ¿qué va a pasar? Dios lo transforma en un mundo de profundo significado. Y mi amigo, mi amiga, Dios quiere cambiar nuestra preocupación en confianza. Quiere que tengamos un cambio de mentalidad. Yo todo lo que vivo en este mundo, el día de hoy, para mí tiene un significado, un porqué que Dios me quiere enseñar. En las enfermedades, en las pruebas, en las tragedias, en las ganancias, en las pérdidas, siempre le digo a Dios, ¿cuál es el propósito, Dios, que estás usando en mi carne y en este mundo que tú me quieres enseñar? Y siempre me lleva fe, siempre me lleva a experiencias enriquecedoras. En una ocasión yo estaba muy preocupado por una persona y por una situación difícil y viene el pensamiento, tienes que aprender a soltar y amar a toda la gente en libertad. Porque siempre en nuestra preocupación estamos esperando una respuesta y cuando no viene la respuesta que queremos, nos sentimos frustrados, nos sentimos traicionados, nos sentimos en conflicto. Y la pregunta es, quítale el conflicto, quítale la ansiedad y verá los milagros de Dios. Josué no sabe cómo va a enfrentar a todas las ejércitos y ciudades fortificadas y gigantes que hay en la tierra prometida. Y Dios le dice, camina adelante, avanza en la conquista y yo te daré la victoria. Y aquí te quiero decir algo. Siempre estamos preocupados por lo que va a venir. Quítale a lo que va a venir el significado de preocupación y avanza. Conforme camines, verás la gloria de Dios en tu victoria. No hay otro camino. Las preocupaciones y las situaciones negativas son un reto a usar nuestra fe en Dios. Y cuando usamos nuestra fe en Dios, el mundo que parece sin significado y de sufrimiento y que no entendemos, se transforma en un mundo de aprendizaje, de enseñanza y de gloria. Y créeme, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Porque Dios tiene todo esto para nuestro crecimiento y desarrollo. No hay otro camino. A la preocupación se le enfrenta y se le cambia el pensamiento negativo por la expectativa de lo que Dios va a hacer en esta condición que estamos viviendo. Y decía un pensador, el problema que está enfrentando tiene solución. ¿Para qué se preocupa? Tiene solución. El problema que está enfrentando no tiene solución. ¿Para qué se preocupa? No tiene solución. Y entonces entendemos que cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aprendemos a vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y una paz, una certeza y milagros de Dios estarán llegando a nuestra vida. Que Dios te bendiga y que crezcas en esta bendición de enfrentar las condiciones adversas que a veces no entendemos del mundo. Gracias.